Bueno, un versículo favorito que tengo es de que el Señor me sigue con fortaleza. Y que así como son mis días, así será mi fortaleza. Porque las palabras, las promesas de Dios son para que nosotros las creamos y las apliquemos en nuestra vida. Y entonces, una de las promesas del Señor es de que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza y que Él nos ciñe con fortaleza. Y que así como son nuestros días, así será nuestra fortaleza. Porque queremos irnos, no importa qué edad tengamos, no importa, es bueno estar confesando y estar declarando ya de una vez que el Señor es nuestra fortaleza, que Él nos sigue con fortaleza, que así como son nuestros días, así es nuestra fortaleza. La declaración de nuestra boca, ¿verdad? Porque las palabras de nuestra boca son muy importantes. La palabra de Dios dice en la palabra en Proverbios, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. No sé si han leído ese texto ustedes. Amén. ¿Qué tantos lo han leído? Amén. Sí, así es de que nuestras palabras son poderosas. La palabra de Dios dice que en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice que Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión o nuestra declaración. En otras palabras, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, le damos a Dios algo con qué trabajar. Porque en Jeremías capítulo 1, versículo 12 dice que Él está alerta y atento para cumplir su palabra. Para cumplir su palabra, no las palabras de nosotros de desánimo. Ay, no puedo, nunca lo alcanzaré. ¿Será que el Señor me sanará? Creo que no. Esta enfermedad ya la tengo, este dolor de columna, lo tengo por muchos años. No, el Señor dice que Él está atento y alerta para cumplir su palabra. Aleluya. Así es de que, ¿qué tanto pueden decir gracias, Señor? Gracias, porque Señor. Tú cumples tu palabra. Cumples tu palabra. Tú cumples tu palabra. Y así es de que el Señor dice que está atento y alerta para cumplir su palabra. Y entonces que tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca. En nuestra boca. Porque Josué dijo, este libro de la ley no se apartará de dónde, hermanas, de tu boca. A ver, háblenme. ¿No se apartará de dónde? De tu boca. O no, nunca lo han leído. Vamos a leerlo ahorita para que lo conozcan. Dice Josué, es el libro de la ley. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Ajá. Sí. Dice, mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué tantas valientes tenemos aquí? ¿Qué tanta gente valiente? Gloria a Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En esos tiempos había los 5 libros que Moisés escribió, los libros de la ley. Pero cuando leemos Salmo 119, allí habla de la palabra de Dios, los testimonios de Dios, los juicios de Dios, la palabra de Dios, que todo eso quiere decir la palabra de Dios. Así es de que aquí en el libro de Josué, Dios le dijo a Josué para que él tuviera éxito, para que prosperara en todos sus caminos, que él tenía que poner la palabra de Dios en su boca. El libro de la ley, o para nosotros hoy en día, es la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios no se apartara de su boca para que él tuviera éxito. Y entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Será posible que podemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Pues, si no, aquí estuviera mintiendo el Señor. Pero, ¿qué tantos pueden decir que se pueden aprender un salmo, verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pasos me pastorearán. Y ustedes pueden meditar en ese pensar. ¿Qué es meditar? Pensar en Él, murmurarlo abajo de tu lengua. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor.
nada me faltará. No me faltará sabiduría para guiar a mis hijos, para poder darle consejo a mis nietos. No me faltará nada de lo que necesito. Si necesito un vestido nuevo, ¿qué tantas les gustaría tener un vestido nuevo? Nada, comprar cada semana un vestido. Bueno, cada vez. No me faltará la ropa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces podremos meditar en eso, pensar en eso. En lugar de pensar en los problemas, en las circunstancias, en las situaciones negativas que nos rodean, en lugar de pensar en eso, podemos pensar en la palabra de Dios. Y entonces el Señor está atento y alerta para cumplir esa palabra en tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Y entonces, ¿qué dice? De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, para poder cumplir su palabra. Porque entonces harás que Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que el Señor aquí nos da la llave para prosperar. Amén. Y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que seguir los consejos de Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir los consejos de Dios, porque la palabra de Dios tiene buenos consejos. Y así es que estábamos hablando de declarar la palabra, ¿verdad? Y nosotros, yo y mi esposo, en la mañana tenemos devoción cada mañana. Y tenemos un libro que habla del amor de Dios, de cómo aplicar el amor de Dios en tu vida. Y la palabra de Dios dice que la fe trabaja por el amor. Si nosotros no caminamos en ese amor, si no funcionamos de acuerdo a los principios de Dios concerniente al amor, entonces nuestra fe no trabaja, nuestras oraciones son inefectivas. Y así de que tenemos ese librito, ¿verdad? Ese libro para poder leer, ¿verdad? Y meditar en esos principios del amor. Y entonces también tenemos declaraciones que hacemos, ¿verdad? Como hay una que dice, y yo seré tu Dios. Esto es para los que ya tienen el pelito así gris. O si se lo pintan, bueno, pero ahí está el gris ahí. Entonces dice, yo seré tu Dios a través de toda tu vida, hasta cuando tu pelo se ponga blanco por la edad. Yo te hice y yo te cuidaré. Así es de que son promesas del Señor, ¿verdad? Hay promesas aquí del Señor para toda situación, para toda circunstancia. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, no importa. El Señor tiene promesas que nosotros podemos apropiar. Digan apropiar. apropiar. Apropiar las promesas, hacerlas nuestras. Así es de que las promesas de Dios no están aquí en esta Biblia nomás para que se queden allí, ¿verdad? O para que sea una forma de historia, que sea un libro de historia. No, es un libro que el Señor ha dejado escrito a través del Espíritu Santo y que el Señor ha dejado para que nosotros podamos renovar nuestra mente a la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir renovar nuestra mente? Bueno, quiere decir que al leer la palabra de Dios y al meditar en ella, vas a empezar a pensar como Dios piensa. Aleluya. ¿Se les hace imposible eso? No, porque en México decía, dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si aquí hay mexicanos que han oído ese refrán. Y así de que si nosotros caminamos con el Señor, y no puedes caminar con el Señor si no caminas con su palabra, si no actúas en su palabra, si no lees su palabra. Porque el Señor y la palabra son uno. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es de que Dios y su palabra son uno. No puedes separar a Dios de su palabra. Así es de que cuando tú lees la palabra de Dios, ¿y qué tantas aquí hacen el tiempo en la mañana para poder leer un poco la palabra del Señor y meditar? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, hija mía, yo pongo hija mía, dice hijo mío, pero nosotros podemos poner hija mía. Hija mía, atiende a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tu boca.
guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida que las haya y medicina en todo tu cuerpo. Así es de que tenemos que poner la palabra de Dios en prioridad, porque eso va a afectar cómo vamos a pensar y cómo vamos a hablar. Y así es de que si estamos en la palabra del Señor y la leemos, vamos a pensar como Dios piensa. Amén. Porque aquí están los pensamientos de Dios. En la palabra de Dios están los pensamientos de Dios. Y si tú quieres pensar como el Señor y actuar como Él, entonces la palabra de Dios es muy importante, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. Les dije que el versículo favorito mío era que andamos por fe y no por vista. Que andamos por fe en 2 de Corintios 5. 7. 2 de Corintios 5, 7. Sí. Que andamos por fe y no por vista. Gloria. ¿Qué tantos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Aleluya. Ahí está. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice. Pero lee primero el 5:7, ¿no? Oh, sí, perdón. Ok, vamos a leer ese primero. Dice, en la 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Así es de que el Señor quiere que nosotros caminemos por fe. Amén. Y vemos en este cuerpo natural, ¿verdad? Donde funcionamos de acuerdo a los 5 sentidos, de acuerdo a lo que oímos, lo que sintemos, lo que Vemos, olemos. sí, todos los 5 sentidos. Y el Señor nos ha dado los 5 sentidos para que funcionen en este mundo natural, pero también nos ha dado la fe. ¿Qué tantos han leído Romanos capítulo 12? Versículo 3, que el Señor nos ha dado la fe para que también caminemos por fe y también la úsenos constantemente. Cuando venga una situación, venga una circunstancia, usa tu fe, cree al Señor por cambios en esa situación. Y dice así el 12:3, no sé si aquí a las hermanas ya creen que tienen fe o no tienen fe. Pues la palabra de Dios dice que tú tienes fe. Vamos a ver Romanos 12:3. Y ese es el apóstol San Pablo hablándole a la iglesia aquí de los romanos. Pero como la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre, no tan solo le está hablando el apóstol San Pablo a ellos, pero a nosotros también, ¿verdad? Amén. O no vayan a decir como mi mamá. Mi mamá era adventista. Y era una mujer muy fuerte de carácter y constantemente se disgustaba con el pastor. Y entonces vine yo a la casa de él y le dije, ma, ¿por qué te pasa? ¿Por qué no estás en la iglesia hoy? ¿Por qué hay en la iglesia los sábados? De ahí salimos nosotros, de una iglesia adventista. Ahí fue donde yo conocí al Señor, en la iglesia adventista. Y gracias a Dios por eso, porque fue una puerta para poder yo entrar al reino de los cielos. Y también una cosa que tiene la iglesia adventista es que te disciplina mucho a la palabra de Dios. Es como un régimen de la palabra de Dios todos los días y tenemos esa disciplina. Y entonces le dije a mi mamá, le dije, oye, le digo, ¿por qué no estás en la iglesia, mamá? ¿Por qué no has ido? Y entonces dice, no, que ese pastor, dice, no me gusta, dice, me habla mal o algo no le había gustado, no me recuerdo, algo no le había gustado al pastor. Y entonces le digo, ¿sabes qué, mother? El apóstol San Pablo dice que nos sometan los unos a otros. Dice, y que honren a aquellos que están en la iglesia, mother. Yo le decía, mother, mamá. Ese apóstol San Pablo estaba loco. Ese apóstol San Pablo estaba loco. Pero no, el apóstol San Pablo no estaba loco. El apóstol San Pablo enseñaba a la iglesia las verdades de la palabra de Dios.
Y entonces dice así, digo pues, por la gracia que se me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, digan fe, Fe. la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces él está hablando que Dios repartió a cada uno la medida de fe, a cada uno que está en la iglesia, La gente del mundo tiene fe natural, que si se sienta en esa silla, la silla lo va a detener, que si prende el carro, en la mañana el carro va a prender. Pero nosotros tenemos una fe sobrenatural, no nomás una fe natural, pero sobrenatural. ¿Y qué clase de fe es esta? Que San Pablo está hablando de la fe de Dios, la misma fe de Dios, la fe que Dios usó para crear el universo, porque cuando estaba oscuro, que había esa oscuridad, Dios dijo, Él usó su fe, porque llegó a este mundo y estaba este mundo seco, vacío, oscuro, sin orden, pero el Señor dijo, usó su fe. Y declaró su fe a través de las palabras de su boca. Dijo, luz sea la luz, o luz existe, luz sé. Entonces el Señor usó su fe para poder crear todo lo que vemos. Amén. Así es de que, gloria a Dios. Si no, entonces, estamos hablando que tenemos la fe de Dios, ¿verdad? La fe creativa. Entonces Jesús en su ministerio usó su fe. Él le dijo a la higuera, le dijo, nunca más coma fruto de ti, jamás. Así es de que Jesús desató su fe y usó su fe también. Y así es de que nosotros tenemos una fe que puede mover montañas, Amén. Puede mover circunstancias. Porque tenemos la fe de Dios. Yo quiero que tú digas conmigo, yo tengo la fe de Dios. La fe de Dios. Yo sí tengo fe. Porque muchas veces, hermanos, nos sentimos como que no tenemos fe, ¿verdad? Nos sentimos de esa manera, como que no tenemos fe, o como que el problema está es una montaña muy grande. Y no tengo la fe para poder mover esa montaña. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Pero este es el tiempo de declarar por fe, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios me ha dado una medida de fe. Declaras eso. Estás declarando la palabra de Dios. No, el Señor dice que Él me ha dado a mí una medida de fe. La fe que mueve montañas. Mi fe puede mover montañas. Mi fe puede mover circunstancias. Mi fe puede mover este problema. Tenemos que empezar a declararlo. Amén. Y entonces, ¿cuándo fue que Dios nos dio esa fe? ¿Cuándo? Efesios capítulo 2. Dice, por fe, porque por gracia sois salvos. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que es un don de Dios. Así es de que la fe es un regalo. Es un regalo que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo. Cuando venimos al reino de Dios, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor nos depositó aquí en nuestro espíritu, porque somos seres espirituales, seres sobrenaturales, seres criados a la imagen de Dios. Yo diga, yo soy criada a la imagen de Dios. A la imagen yo soy un ser sobrenatural, criado a la imagen de Dios. Y así es que cuando Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, dice Génesis capítulo 1, que Él nos creó a su semejanza, que nos creó seres espirituales. Entonces, cuando Él nos creó, Él depositó allí la fe, depositó allí el amor también, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Así es de que el amor ahí está, ya eres amorosa.
aunque pienses que no eres o no. Tienes que practicarlo, no vas a actuar en él. Y entonces también la misma manera la fe ya está allí. Ya tienes esa fe sobrenatural que mueve montañas, esa fe que puedes usar para poder mover circunstancias. Cuando viene un problema, busca en la palabra de Dios una escritura que contrarreste ese problema. ¿Oíste eso? Cuando viene un problema, una situación en tu vida, busca una escritura que contrarreste, o dos, que contrarreste ese problema. Amén. Que vaya en contra, que puedas tú declarar ese versículo en tu vida. Nomás un ejemplo de lo que les estaba diciendo yo de la fortaleza. Yo tengo 79 años, voy a cumplir 80 ahora en enero. Y yo siempre confieso y declaro de que yo estoy fuerte y de que yo, claro, que voy al gimnasio, hago mis ejercicios también. No me voy a comer pizza todos los días, ni las french fries, las papitas fritas, no. Comemos nuestras ensaladitas y comemos ahí una carnita, cositas que nutran el cuerpo, ¿verdad? Porque hay que usar, Dios te dio ¿qué? Un cerebro para que lo puedas usar, Y entonces es importante hacer tus ejercicios, comer tu comida. Si no vas al gimnasio, agárrate ahí 2 botes de latas de comida y empieza a levantarlos. Haz ¿cómo se llaman? Las abdominales, así, cosas así, ¿verdad? Importante. Y entonces es que Dios nos dio a nosotros también sabiduría, tenemos sabiduría, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, porque por fe andamos y no por vista. Eso es lo que quería, ahorita lo vamos a ir a ver. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo, Dios ya nos dio ese regalo. Y entonces todos en el cuerpo de Cristo ya tenemos ese regalo de la fe. Pero esa fe tiene que desarrollarse, tienes que usarla. Es como un músculo, ¿verdad? Cuando vas al gimnasio, quizás no puedes levantar más que 3 o 4 libras o 5 con las manos, pero ya cuando levantas esas 5 libras, ya se te hace más fácil levantar 6 y luego 8, y entonces ya lo estás desarrollando, ¿verdad? Desarrollando ese músculo. Y la fe es igualmente, tienes que desarrollarla. ¿Cómo? Creyéndole a Dios sus promesas. Y cada vez que le creas a Dios una promesa, pues vas a poder creerle para más cosas. Amén. Así es de que, entonces, ¿cómo es que viene esa fe? Me dicen que tanto tiempo tengo, Pastora Margie. Pastora Margie, ¿me dice que tanto tiempo? Media hora. ¿1 hora o media hora? Ok, media hora. Ok, vamos a ir a Romanos capítulo 10 para ver cómo viene la fe. Perfecto. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10? 17, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? por el oír y oír la ¿Cómo viene la palabra. fe en las promesas de Dios, en lo que Dios dice? Por oír la palabra de Oír la Dios. palabra de Dios. Santo. Bueno, pero mucha gente dice, ay, pastor, yo no tengo fe. ¿Usted puede orar por mí para que el Señor aumente mi fe? ¿Qué piensan? No, Si eso fuera verdad, si se pudiera hacer eso, entonces este versículo aquí estaría echando mentiras al Señor aquí. Porque Él dice que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. La fe no viene por orar, hermanas, por Él. No viene por orar. La fe no viene por orar. La fe no viene por ayunar. La fe no viene por venir acá al frente y decir al pastor, oren por mí porque mi fe me está fallando. Pues si no piensas que sientes que tienes fe, ¿qué tienes que hacer? palabra. Meterte en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a aumentar tu fe. Va a aumentar tu fe.
Y entre más tu fe aumente, más el Señor te puede usar a ti para más cosas más grandes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que la fe viene ¿cómo? Por el oír de la palabra de Dios. la palabra Y de por eso el Señor dice, hijo mío, atiende a mi palabra. Inclina tu oído a mis razones. Porque la fe viene. Y por eso Josué también dice este libro de la ley no se apartará de tu boca. Porque cuando estás confesando y declarando la palabra, la fe está viniendo y está entrando en tu corazón. Que la palabra dice más que dice, estoy leyendo el 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así es que para que la palabra de Dios entre en tu corazón, tiene que estar en tu boca. Y yo te recomiendo de que leas la palabra de Dios a voz alta. Léela a voz alta, para que tú la oigas, para que entre en tu corazón. Y luego, cuando entre en tu corazón, de la abundancia de tu corazón va a hablar la boca. Si quieres saber qué es lo que está en tu corazón, oye lo que estás hablando. Oye lo que estás hablando. Gloria a Dios. Bueno. ¿Cómo fue por qué los discípulos pidieron fe? Bueno, vamos a ir a Lucas 17, porque ustedes pueden decir, bueno, los discípulos pidieron fe. En Lucas 17, ahí están los discípulos hablando con el Señor Jesús. Y ellos le pidieron fe al Señor Jesús. Ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. El Señor estaba hablando de que ellos perdonaran. Que si alguien los ofendía a ellos 7 veces, que debían de haber perdonado 7 veces. Entonces, él estaba hablando del perdón. Y esto se le hizo muy difícil a los apóstoles perdonar. Yo sé que aquí no hay personas que son así que guardan rencor, ¿verdad? Que no, aquí no, en esta iglesia no, que guardan rencor y que no perdonan. Ustedes son fácil para perdonar las ofensas. No importa lo que te hagan, no importa lo que hablen de ti. El Señor dice que perdónenos. Si acaso queremos que Él nos perdone, que nosotros también perdónenos, ¿verdad? Bueno, y el Señor está hablando aquí del perdón. Vamos a ver. Dice, el 17:4. Si 7 veces al día pecare contra ti, a tu hermano o tu vecino, lo que sea, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Entonces esto fue lo que el Señor les dijo. Y esto fue lo que los apóstoles dijeron. Aquí está. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y aquí mucha gente que no tiene revelación de la palabra, empieza a decir, bueno, los apóstoles pidieron por más fe, que aumentara la fe. Entonces nosotros podemos pedir que se aumente nuestra fe. Pero vamos a ver lo que el Señor les contestó a ellos. ¿Qué fue lo que les contestó? Que nomás porque los apóstoles en ese tiempo dijeron eso, no quiere decir que eso es verdadero. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que respondió el Señor? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podías decir. Así es que la fe se declara. Para que la fe aumente, el Señor dijo, no tienen que pedirme a mí que aumente su fe, declaren su fe. La fe viene por el oído y de la palabra. Entre ustedes más declaren su fe más va a aumentar. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo aquí. No, el Señor no dijo, ok muchachos, vengan aquí, déjenme ponerles mis manos y voy a transferir la fe a ustedes mágicamente. Pues eso no trabaja, así no es. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, así que no importa qué tan pequeñita te sientas que está tu fe, si no la has ejercitado y tu fe todavía no está bien desarrollada, empieza a declarar la palabra de Dios y mientras que la declaras, tu fe va a aumentar. Tu fe va a aumentar y va a aumentar más y más entre más declaras la palabra de Dios. Y eso fue lo que Jesús les dijo. Declaren ustedes que ustedes son personas que perdonan, declárenlo y actúen en ello. Y entonces dice, como un grano de mostaza podrías decir a este
amor. Desarráigate y plántate en la mar, Dios obedecerá. Entonces el Señor aquí les dijo que le podía hablar a las circunstancias, ellos pueden hablar a los problemas, aquí, así como Él le habló a la montaña. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quizá es algo nuevo para ustedes, quizá no lo han oído antes, esto de la fe, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y así es de que, ¿cómo viene la fe? Por el oír. La fe viene por el oír y la fe declara la promesa. Porque en la 2 de Corintios dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. La fe cree. La fe cree ¿qué? Cree la palabra de Dios. La fe cree la palabra de Dios. De acuerdo a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. ¿Segunda de Corintios qué? Esa, 2 de Corintios 4:13. Si quieren ir allí, 2 de Corintios 4:13. Para que ustedes lo puedan ver allí. 2 de Corintios 4:13. Para que lo vean con sus ojos. ¿Listos? ¿O listas? Dice así, el 4:13. Entonces ahí habla que nosotros tenemos un espíritu de fe, no un espíritu de duda. Cuando venga la duda, ¿qué hacemos? Resistir al diablo de vosotros y dirá, porque la duda viene del diablo, no viene de Dios. Cuando hay duda en tu mente, no viene de Dios. Cuando hay temor en tu mente, no viene de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado el espíritu del temor, pero de poder, de amor y de confianza propia, en una mente sana. A ti te pertenece una mente sana, una mente sana. Cuando algo venga en contra de tu mente, de pensamientos que no deben de estar allí, de orgullo, de odio, de envidia, de celo, de temor, de preocupación, todas obras del diablo, entonces tú dices, en el nombre de Jesús te resisto, diablo, vete de aquí. Tú no tienes derecho aquí en mi mente. Tienes que pararte en fe. Porque eres una guerrera de Dios, con un espíritu de fe. Así es de que teniendo el mismo espíritu de fe que tuvieron los apóstoles, tenemos el mismo espíritu de fe, porque nosotros somos nacidas de nuevo, creadas según la imagen de Dios. Tenemos el espíritu de fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué? Creí. Así es que la fe, ¿qué? La fe cree. La fe cree la palabra de Dios. La fe cree en las circunstancias de la oscuridad. Cuando hay más problemas, hay más circunstancias y más oscuridad en tu vida, es cuando más tienes que creer en la palabra de Dios y aferrarte a la palabra de Dios. Amén. No soltarla, no sueltes la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios que dice cree. Y dice, por lo cual hablé. Así es de que la palabra de Dios habla. Muchas veces unas personas dicen, ay, pues yo creo en mi corazón. Pero nunca dicen nada, nunca declaran lo que creen. Ay, pues nomás ahí lo tengo en mi corazón. Pero lo tienes que tener en la boca, dice la palabra, que la palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. A ver, entonces él dice que la fe habla, ¿verdad? La fe habla. Así la fe habla lo que cree. Y muchas veces nos atacan los problemas, nos atacan las enfermedades, los dolores. A mí cuando me da un dolor y no pregunto ni hablo ni nada, inmediatamente le digo no, en el nombre de Jesús. La palabra dice que por las llagas y las heridas de Jesucristo yo estoy sana. La palabra dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición? La enfermedad. Lee Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, ahí en tu devoción privada, lee Deuteronomio 28. Del 1 al 15 habla de bendiciones, pero del 15 en adelante habla de todas las maldiciones. Y parte de la maldición es la enfermedad. Que Cristo nos redimió de la maldición de esa enfermedad. Pero nosotros tenemos que pararnos en esas verdades. Pararnos en esas verdades y decir, Señor, esto es lo que dice tu palabra. Y yo me paro en tu palabra. Y entonces Él dice que Él está atento, alerta para cumplir su palabra. Tú no la vas a cumplir. Tú no vas a sanarte tú mismo.
cuando viene ese dolor así, nosotros vivimos en una condominio que tiene como 15 escalones para arriba y luego 15 para abajo. Y entonces cuando estoy subiendo los escalones y estoy subiendo las bolsas de comida que voy y que compro, entonces me pongo una aquí, me pongo otra acá y agarro dos aquí. Y empiezo a subir los escalones, los 15 escalones. Y si me viene un dolor de rodilla, que me viene. Porque vivimos en un mundo de maldición, un mal mundo de maldición, donde hay aquí está la enfermedad, pero Cristo nos redimió esa enfermedad. Y me viene ese dolor y digo, no, en el nombre de Jesús, tu rodilla no está sana. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que tú me redimiste de la maldición de que tienes que irte. En el nombre de Jesús, te resisto. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, hermanos, la buena batalla de la fe. Tenemos que pararnos en contra de todas las acechanzas del enemigo, porque Él no tiene suerte ni parte de nosotros. Él ya está derrotado. El Señor dice que derrotó principados y potestades. Y entonces ahí en la cruz del Calvario, Él derrotó al enemigo. Así es que Él es un diablo derrotado. Y Aleluya. no tenemos que tenerle temor. Gloria a No Dios. tenemos que tenerle temor. Porque Él actualmente, si tú eres nacido de nuevo y tú tienes el Espíritu de Dios en ti, que tú lo tienes, Él tiene miedo, te tiene miedo a ti. Él te tiene miedo a ti. Porque tú eres más poderosa que Él. Él no es más poderoso que tú, no. Él está derrotado. Y así es de que yo le hablo en mis rodillas. Le hablo a cualquier enfermedad que tenga que me... hace como 2 meses, 3 meses por ahí, me estaba acostada y como que todo estaba así, como que estaba en un remolino. Y entonces se me empezó a dar así como náusea. Y entonces todo iba alrededor y alrededor. Y dije, no. Señor, tu palabra dice, ciertamente llevó mis enfermedades. Él cargó con mis dolores. El castigo de mi paz cayó sobre él. Por tus llagas y tus heridas yo estoy sana. Yo estoy sana. Y me levantaba de la cama. Y me tenía que agarrar así porque me iba para allá. Y me iba para acá y me agarraba. Y dije, no, en el nombre de Jesús estoy sana. Y nunca le dije a mi esposo, nunca se lo dije a él. Era entre yo y el Señor. Porque la lucha y la batalla era en mí, no en él. Porque él me había dicho, tú sabes cómo ellos son bien compasivos. Ay, mi vida, mi amor, pues vete a tomarte una medicina, vete al doctor. Pero mi fe no estaba en el doctor. No estaba allí, mi fe estaba en el Señor. Ahora no te digo a ti si tu fe, porque Pablo dijo que no vayamos más allá de lo que nuestra fe está. Entonces tú operas de acuerdo a tu fe, pero mi fe estaba en el Señor. Y entonces así me senté en la mesa y comí y me levanté y entonces se me fue un poquito. Pero batallé con eso como por 3 días, así. Pero se fue. Pero gloria a Dios, se fue. Amén. Pero, Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Pero como el diablo es persistente, que tantos aquí saben que no se da por vencido. El diablo es persistente. Se pasaron como 3 semanas, otra vez vino a molestar, porque es lo que viene es a molestar. Vino otra vez. Y otra vez, como todo alrededor se me iba todo así en la cabeza y una náusea. Y entonces otra vez dije, no. Porque Jesús en el desierto 3 veces le dijo al diablo, está escrito. Pero luego dice allí que él no vino, que estaba esperando otro tiempo oportuno para venir otra vez a atacar al Señor. Pero el Señor, gracias a Dios, que dijo, de mí no encontraron nada. Así es de que vino otra vez y otra vez la misma cosa. Y me paré en fe, no, Señor, tu palabra dice que yo estoy sana, no, esto se tiene que ir, yo no lo recibo en el nombre de Jesús. Y se fue, y ya no me... Gloria a Dios. Así es de que la palabra de Dios
Dios cumple su palabra, pero nosotros tenemos que ser fuertes. No le dijo a Josué, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, que seas valiente. Eso no nomás se lo dijo a Josué, pero nos lo dice a nosotros también. A nosotros, Dios es el mismo, ayer, hoy, para siempre, no cambia, su palabra no cambia. Y nos dice la misma cosa a nosotros. Y Él ya nos redimió de esa maldición de la ley. Y muchos testimonios que tengo donde yo me he parado en fe por mi sanidad. Porque yo le creo al Señor, yo creo en su palabra. Y yo te animo a ti de que declares su palabra, que hables su palabra. Y que si tienes un dolorcito de cabeza, pues no te tomes la aspirina, créele al Señor. Dice, Señor, tu palabra dice que ciertamente tú llevaste mis enfermedades y quedaste con mis dolores. ¿Dónde está eso? En Isaías 53, ¿saben dónde está ese texto? No. Isaías 53, lo estoy citando, pero lo podemos leer. Lo podemos leer para que lo vean. Ahí en Isaías 53. 4 y 5. 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Aleluya. Dice así. Ciertamente, que no hay duda, esto es verdadero, ciertamente, llevó Él nuestras ¿qué? Enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Así, por eso yo me paré en fe, ¿verdad? Dolor, el Señor sufrió mis dolores. No, vete de aquí, en el nombre de Jesús. ¿Tienes un dolor de cabeza? Empieza a hablarle, empieza a citar esta escritura. Prueba al Señor, para que tú veas que la palabra trabaja. Si nunca pruebas la palabra de Dios, ¿cómo va a trabajar en tu vida? Si nunca, tienes que empezar a creer al Señor por cositas chiquitas, por unas cositas chiquitas. Entonces, para cuando venga algo grande, tú ya estás preparada, ya puedes creer al Señor por más. Amén. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahí está la mente, cubre. La redención del Señor fue completa, espíritu, alma y cuerpo. Así es de que si tienes problemas con la mente, esta es una escritura para ti, que puedes decir no. Mente, alíñate a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor llevó el castigo de mi mente, de mi paz. Así es que yo proclamo paz en mi vida. Dice, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice vamos a hacer, dice a lo que Dios le concierne ya nosotros somos sanos. Amén. ¿Okay? Eso quizás no está evidente en nuestro cuerpo, pero ese problema que yo tenía, que me daba alrededor, me daba vueltas y vueltas en la mente, era evidente, estaba allí y no estaba la sanidad. Pero mientras me paré en la palabra y empecé a proclamar la palabra, vino. Porque hay enfermedades, hermanos, que el doctor no puede sanar. Hay buenos doctores, gracias a Dios, le damos gracias a Dios por los médicos que hay, que son buenos. Si no fuera por ellos, muchos cristianos ya se hubieran muerto. Sí. Pero, gracias a Dios porque tenemos buenos médicos y podemos acudir a ellos, ¿verdad? Si tu fe no está allí para creerle al Señor, tú tienes, hay medicinas que se pueden tomar. Nosotros no estamos en contra de las medicinas, en contra del doctor. Lo que sí estamos hablando es de desarrollar tu fe para que le puedas creer al Señor. Amén. Por diferentes cosas. Y si le puedes creer por un dolorcito de cabeza, pues gloria a Dios. A la otra le crees por algo más y luego por algo más y ya tu fe está desarrollándose y desarrollándose y gloria a Dios por eso. Así es que dice nuestras enfermedades. Entonces este versículo, bueno, vamos a uno más que dice en Pedro capítulo 2 24. 2:24. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24.
Primera de Pedro 2:24. Y dice así, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Lo que quería decir de Isaías 53 es de que la redención de Jesucristo fue completa. No tan solo llevó ahí nuestros pecados, hermanas, pero también llevó nuestras enfermedades, cuyos cuerpos sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice? Fuiste sanado. sanado. Fuimos sanados. Gloria a Dios. Así es de que Okay. yo espero que esta pequeña enseñanza de la fe, no es todo, pero es algo de la fe. Espero que ustedes la hayan gozado y que ustedes puedan aplicar estos principios de la fe en sus vidas. Vamos a tener, si tenemos tiempo, hermana Maggie, ¿tenemos tiempo para ministrar a las hermanas? Sí. ¿Sí? Quizá tú tienes un dolor en tu cuerpo y la palabra de Dios dice que pongan manos sobre los enfermos y sanarán. Después de la alabanza que va a presentar mi esposo y la pastora Gaby, podemos orar por ti. Si tienes un dolor o tienes una preocupación, tienes algo que tú quieras que nos pongamos de acuerdo contigo para que obre el Señor en tu vida, o quieres nomás fortaleza, quieres un toque del Señor, quieres recibir el Espíritu Santo, cualquier cosa que quieras recibir, les vamos a estar aquí, yo, el pastor, mi esposo y la pastora, para poder ministrarte.